El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reportado hasta este día 30 personas fallecidas a causa de los efectos producidos por la pasada tormenta tropical Amanda. Este fenómeno meteorológico ocurrió a finales de mayo y principios de junio de este año y causó graves afectaciones arquitectónicas y humanas a distintas zonas de la región centroamericana. Según medios de comunicación extranjeros como DW, El Salvador ha sido el país más afectado por este evento. Además, los datos del MARN indican que casi 30.000 familias en el territorio nacional resultaron perjudicadas, particularmente en los departamentos de San Salvador y San Miguel. La temporada lluviosa del 2020 en el país está dejando múltiples secuelas visibles, entre las cuales se destaca el reciente deslave que sucedió en Nejapa este viernes 30 de octubre, en el que ya se contabilizan 9 fallecidos y 40 personas desaparecidas. De igual modo, el MARN tiene registros de al menos 99 desbordamientos de ríos y 45 inundaciones en distintos puntos urbanos. Especialistas en climatología e hidrología destacan al menos 3 tormentas con nombre aparte de la tormenta Amanda que han golpeado el país en lo que va del año. Según las bases de datos históricas que posee el Ministerio de Medio Ambiente, el promedio de lluvia acumulada anual desde 1971 hasta hoy ronda los 1.867 milímetros. La ingeniera Cidia Marinero, especialista en climatología, explica que estos datos son obtenidos de las lecturas que se hacen a través de las 25 estaciones climatológicas a lo largo del país. Entre dichas lecturas, la más significativa es la del 2010, pues figura como el año con más lluvia en la última mitad de siglo. Asimismo, sostiene que la mayoría de veces que el promedio estimado de precipitaciones ha sido sobrepasado, corresponde a años en los que se manifiesta el fenómeno de La Niña, caracterizado por intensos vientos alisios que se desplazan de este a oeste en zonas cercanas al ecuador del planeta. Por otra parte, el ingeniero Roberto Adolfo Cerón, gerente de hidrología del MARN, comenta que en 2011 la depresión tropical conocida como 12E proporcionó en 10 días un acumulado de 1.115 milímetros de lluvias, lo cual equivale al 60% del promedio de todo un año. Además, datos de la Dirección General de Protección Civil emitidos el 20 de octubre de ese mismo año revelaron un estimado de 34 personas fallecidas como consecuencia del fenómeno. El ingeniero Cerón subrayó que los desbordamientos de ríos principales en los últimos 10 años se han vuelto más frecuentes. Sin embargo, vemos que durante estos últimos 10 años las inundaciones en estas zonas han sido todavía más frecuentes. Casi que todos los años se presenta algún tipo de inundación en estas zonas. En el caso de este año, Marinero sostiene que las lluvias comenzaron con un comportamiento normal. Durante los meses de marzo y abril, las precipitaciones acumuladas rondaron los 12 y 50 milímetros respectivamente. Fue en los meses de mayo y julio que dichas cifras se dispararon considerablemente debido al paso de la tormenta tropical Amanda Cristóbal. Además, la ingeniero hace hincapié en que dicha tormenta no ocurrió como resultado del fenómeno de La Niña, pues este fue declarado como tal recién en agosto pasado. Roberto Cerón, por otra parte, reveló datos sobre las tormentas importantes que han golpeado la zona, tales como las tormentas Laura y Marco, que se manifestaron en agosto y dejaron importantes acumulados en la franja costera, así como afectaciones en puntos norte del país. En cuanto a las circunstancias que conducen a la formación de estos sistemas sobre la región, Marinero señaló: en una escala más pequeña, más regional, pues es el comportamiento de la zona de convergencia subtropical, que creo que ya lo habrá escuchado en los pronósticos del tiempo diarios, el paso de ondas tropicales y otros sistemas como bajas presiones o sistemas muy puntuales como sistemas de vaguada que puedan influenciar sobre nuestro país, sobre la región centroamericana, y dependiendo pues, de su fuerza, de su influencia y su ubicación, así va a determinar qué cantidad de lluvia va a recibir cada sector. Sobre la predictibilidad de estos eventos, ambos especialistas del MARN coinciden en que ningún fenómeno se comporta de manera idéntica a otro, por lo que predecir a ciencia cierta la ocurrencia de estos no es viable. No obstante, Marinero argumenta que sí se observan patrones constantes en el tiempo, con un periodo de retorno de entre 5 a 10 años. Se puede predecir, por ejemplo, cuántos ciclones se van a formar en la temporada de un año X, pero no se puede decir en qué lugar ni en qué momento estos se van a gestar. Por ejemplo, al inicio del año se tenía que iban a haber 18 tormentas con nombre. La última actualización, que fue en agosto, ya nos decía que iban a ser 24 tormentas con nombre.
Las consecuencias principales de las fuertes lluvias fueron expuestas por la ingeniero Jacqueline Cativo, catedrática de Hidrología del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas de la UCA. Estas dos condiciones se ven claramente en las zonas de la costa y en las ciudades, que además están muy impermeabilizadas y no permiten que el agua se infiltre en el suelo. Estos datos fueron contrastados con el ingeniero Cerón, quien corroboró que los mayores impactos de las lluvias han sido en la franja costera y las principales urbes del país, que son el área metropolitana de San Salvador, zona norte de La Libertad, Santa Ana y comunidades al norte de La Libertad y San Salvador. Cerón enfatizó además sobre las causas humanas que dan lugar a inundaciones urbanas. Se ven combinadas por los efectos locales, ¿verdad? Me refiero principalmente a la deficiencia de los sistemas de drenaje o a la obstrucción por basura en los tragantes. No permite que el agua evacúe de forma rápida y entonces se acumula en las principales arterias de las ciudades como San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Desde el punto de vista social, Cerón opinó que las condiciones de vulnerabilidad de una población determinan la gravedad de las lluvias. No es lo mismo que ocurra una inundación en una zona donde hay solo casas que son de construcción mixta, a que ocurra esa misma inundación en una zona donde hay casas de barro o de bareque. Igual está el componente social de la vulnerabilidad, que tan rápido se puede recuperar la familia de las pérdidas que van a tener. En este tema, la arquitecta Sandra Gutiérrez, especializada en diseño de espacios públicos, pone en énfasis la fragilidad en que se encuentran los habitantes de asentamientos precarios del área metropolitana de San Salvador. Ella reveló que en San Salvador hay más de 600 de estos asentamientos y que ellos aglutinan a casi 1 millón de personas, lo que representa cerca de la mitad de la población del área metropolitana de San Salvador. Además, defiende que la vulnerabilidad de las personas en este tipo de zonas se debe a la imposibilidad de acceso a una vivienda a la que el mercado los condena. En el caso de los asentamientos precarios, nadie quiere ir a vivir a la orilla de un río que sabes que en un año te va a pasar llevando tu casa, pero no tenés otra opción. El mercado no te permite acceder a una vivienda y no tenés tierra. Jacqueline Cativo, por su parte, aduce las inundaciones en las ciudades a la impermeabilización del suelo inherente al crecimiento de estas. Además, señala que la cantidad de personas afectadas tiene que ver con la densidad poblacional en permanente crecimiento en las urbes. Según la arquitecta Gutiérrez, el 85% del territorio nacional tiene algún tipo de propensión al desastre y reitera la importancia de indicar qué zonas son de alta protección en las cuales no debería construirse, como por ejemplo en las faldas del volcán de San Salvador. La tecnología te permite construir en casi cualquier territorio con las bases adecuadas, con los implementos adecuados. Lo que pasa es que a veces quizás puede significar mayor inversión, una serie de situaciones que quizás no tenés la capacidad como inversionista de hacerlo, o por ejemplo en un asentamiento precario no podés, siquiera puedes construir tu casa. ¿Cómo vas a hacer esas conversiones que se necesitan para poder vivir en un terreno a orillas de una quebrada? Desde la planificación urbana, Gutiérrez menciona la existencia del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que fue aprobado en el 2004. Sin embargo, la ley que puede ampararlo y volverlo obligatoria continúa en discusión. Esto, según la arquitecta, representa un problema pues dicha normativa puede ser aplicada o no a libre voluntad. Del mismo modo, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS, reconoce que estas normas quedan a discreción de los inversionistas que construirán sobre un terreno y que en muchos casos desconocen los planes de ordenamiento. No saben, por ejemplo, que existen normativas o regulaciones o uso de suelo en los terrenos que ellos tienen. O no saben, por ejemplo, si pasa un elemento natural en sus terrenos, por ejemplo un río, cómo manejarlo. La ingeniero Cativo también coincide en la necesidad de hacer más investigaciones respecto al manejo del crecimiento urbano. Además, sostiene que ello contribuiría a prevenir desastres a causa de temporales. Es necesario seguir haciendo más investigación. No solo avisar que va a llover, no solo saber que ciertas zonas de la ciudad o ciudades se ven afectadas, sino cómo manejar el problema de crecimiento urbano. Si ya sabe dónde se inunda,
¿por qué sigue permitiendo asentamientos humanos en esos sitios? Por su parte, Sandra Gutiérrez, quien está al frente de la reconstrucción de la quebrada San Felipe, enuncia los diferentes esfuerzos que han sido necesarios para llevar adelante el proyecto, así como la colaboración de distintos actores. Esa dimensión de la planificación de la ciudad que es el diálogo y el consenso, la civilidad, es decir, llegar a un consenso a partir de visiones, en muchos casos contrarias, pero que ese consenso sea con base en que prevalezca el bien común.